Las propiedades básicas de los números reales. La primera propiedad es la regla del orden, el cual te indica cómo se ordenan los números. Si nosotros tenemos una recta, vamos a tener como punto de referencia al número 0 y de esta manera los números negativos siempre se van a encontrar a la izquierda. Entonces acá vamos a tener a los números negativos a la izquierda de 0. En cambio, los números positivos van a estar a la derecha de 0. También, si nosotros tomamos, por ejemplo, un número cualquiera, por ejemplo, puede ser el 5, entonces los números que estén delante del 5 van a ser mayor. En cambio, los números que estén antes del 5, o sea, a la izquierda de 5, van a ser números menores a 5. Esa sería la regla del orden para la primera propiedad. Después sigue la regla del signo. En este caso tenemos que saber para el caso de la suma, ¿sí? Cuando queremos sumar dos números. Por ejemplo, si tenemos dos números con el mismo signo, se van a sumar. Por ejemplo, un número positivo más otro número positivo se van a sumar. Pero el resultado va a ser el signo de ambos. Por ejemplo, el resultado es un signo positivo. Otro ejemplo es un número negativo con otro número negativo. Al tener el mismo signo, ¿qué sucede? El resultado es un negativo y tenés que sumarlo. Básicamente sumas, al final colocas negativo, nada más. Si son de distintos signos, se van a restar. Por ejemplo, sumo un número positivo y un número negativo. Entonces, el resultado va a ser una resta. Y una cosa importante de esto es ¿qué signo va a tener el resultado? ¿Positivo o negativo? Acá es importante saber si el número positivo es un número mayor que el número negativo o es un número menor que el otro número negativo. Comparando lo que sería como el numerito, ¿sí? Por ejemplo, si el número positivo es mayor, o sea, si yo digo 5, ¿sí? Y el número negativo es menor, por ejemplo, 3, ¿sí? 5 es mayor que 3 o 3 es menor que 5. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un signo más para que vos puedas interpretar que es un signo positivo y un negativo al 3 para que vos puedas interpretar esta situación. Número positivo más, o más bien se restaría con el número negativo. Como el 5 es mayor que el 3, o sea, como el número positivo es mayor que el número negativo, entonces el resultado va a ser un número positivo. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Por ejemplo, que el número negativo sea mayor y el número positivo sea menor en cuanto comparando con el número. El resultado va a ser un número negativo. Obviamente acá vos simplemente al tener distintos signos haces una resta y listo. Después tenemos para el caso de la división y el producto, que sería la multiplicación. ¿Qué pasaría si nosotros multiplicamos o dividimos con números de mismo signo? Por ejemplo, un número positivo por otro número positivo. El resultado es un número positivo. Ahora, ¿qué pasaría si es un número negativo por otro número negativo? El resultado es un número positivo. Obviamente haces la multiplicación, pero el resultado va a ser siempre positivo. En el caso que sean de distintos signos, el resultado es un número negativo. Por ejemplo, un número positivo por un número negativo. Entonces el resultado es un número negativo. O un número negativo por un número positivo. Entonces el resultado es un número negativo. Acá no nos interesa si el número es mayor o menor, si nosotros comparamos solamente el número, ¿sí?, que el otro. No nos interesa. Solamente nos interesa si es positivo o negativo. Para el caso de la multiplicación y la división. Después la siguiente propiedad es la regla del cero. Dice que si al sumar un número por más 0, no va a cambiar el número. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo un número cualquiera, el número 2. Le sumo el 0. Quiere decir que el resultado no va a cambiar el número. Por ejemplo, va a ser 2, porque 2 más 0, 2. O otro número cualquiera, 100. Si le sumo 0, sigue siendo 100. Es decir, que el número, si vos le sumas a ese número el número 0, no va a cambiar
su número, o sea, el número no cambia, sigue siendo igual. Después tenemos la otra propiedad que cuando multiplicamos un número cualquiera siempre por 0, siempre da 0. Por ejemplo, 2 por 0 da 0 o 100 por 0 da 0. O sea, todo número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. Y la última que nos indica que nunca, nunca de los jamases podemos dividir por 0, ¿sí? Jamás de los jamás. Eso es una regla muy importante. Siempre que te encuentres con esta situación de encontrar un número, por ejemplo 2 dividido 0, no se puede, ¿sí? No está definido, o sea, no se puede. Es una cuenta indefinida, básicamente. Ahora, después tenemos las reglas de las operaciones, que básicamente se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. El resultado de todas estas operaciones siempre va a ser un número real, ya sea positivo o negativo, con excepción del número de la división por 0, ¿sí? Porque dijimos que no se puede dividir por 0. Después tenemos la regla de la equivalencia, donde nos dice que un mismo número puede escribirse de distintas formas, cambia la forma pero no el valor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo el número 5. ¿Cómo lo puedo reescribir? Esto yo lo puedo escribir de distintas formas, como 2 más 3, porque 5 es igual a 2 más 3, ¿sí? Porque hago 2 más 3 me da 5. Otra forma de escribir puede ser 1 más 4. Esto es igual que 5. Entonces, todos los números los podemos reescribir de manera diferente, esto con el objetivo de que nosotros podamos hacer uso más adelante para operaciones más complejas y hacerlo a propósito para poder hacer algún tipo de operación. Pero ten en cuenta que puedes hacer esto. También en la multiplicación, por ejemplo, el 5, puedes hacer como 5 por 1. ¿Por qué? Porque 5 por 1 da 5. Entonces el 5 se puede escribir de esta manera. Y así sucesivamente. También puedes como descomponer, como por ejemplo, puedes decir 2 por 2 más 1. ¿Por qué? Porque 2 por 2 da 4 y más 1 da 5. Entonces vos podés escribir el 5 de esta manera, ¿sí? Esto solamente con el fin de que más adelante tú sepas que podés hacer esto por el tema de las reglas o las propiedades que te permiten. De esta manera cambia la forma, pero no cambia el valor. Y después la regla del valor absoluto, que nos indica que mide la distancia al 0 y este nunca es negativo. Porque si yo agarro una recta y marco acá el 0, yo lo que quiero marcar el -2. Y yo me pregunto, ¿cuál es la distancia del 0 a este número? Me interesa la distancia. Y en este caso son 2 unidades. ¿Por qué? Porque sería, acá marco el 1, 1, 2. ¿Sí? No nos interesa el signo, sino que nos interesa la distancia. Y la distancia no tiene signo negativo ni positivo. Si fuera al revés, lo mismo. Marcaría acá el 1 y marcaría el 2. Entonces la distancia a este punto también es 2. Acá es 2 y acá es 2. La distancia no tiene positivo ni negativo, solamente es una distancia. ¿Qué tan alejado está del punto 0? O también puedes hacerlo no necesariamente del punto 0, sino también del punto 1. Marcas el punto 1 como punto de referencia y decís qué tan alejado está del otro punto que estoy queriendo analizar.